Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Clases pasadas hemos visto los géneros literarios, hemos hablado del género narrativo con sus especies, cuento, novela, fábula, mito y leyenda, pasando por el género dramático, que hemos visto sus actos, sus escenas y todo lo que corresponde del mundo teatral. Y en la clase del día de hoy vamos a ver el género lírico. No sin antes comunicar que deben seguir mandando sus tareas al correo, mandar sus actividades, adjuntando una fotografía de ustedes atendiendo la clase desde cualquiera que fuesen sus dispositivos para verificar que están copiando y mandar juntamente la fotografía de la tarea y la de ustedes atendiendo la clase. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy denominada el género lírico. Bien, el género lírico está también en la vida cotidiana. Cuando prendemos la radio, escuchamos una canción romántica, una canción muy sentimental. Cuando leemos en una revista algún poema, en algún libro, una poesía. Cuando vemos una película, cuando dos parejas se manifiestan, hablan de su amor y juran el amor eterno. Si es que esto está acá lo transformamos a la escritura, tenemos una poesía y ya estamos hablando de un género lírico. Pero, ¿qué es exactamente la poesía? ¿De dónde viene? ¿De qué proviene? Vamos a ver que la palabra poesía proviene del griego poiesis, que etimológicamente significa creación. Y ha ido evolucionando esta palabra. En el siglo XIV significaba el arte de hacer versos. Hasta el día de hoy, en la actualidad, muchos poetas, filósofos, escritores buscan una definición exacta, buscan un concepto exacto de qué es la poesía. Es muy difícil. Yo no podría definir la poesía. Es como decir qué es el amor, qué es la felicidad. Pero hay aproximaciones. Vamos a ver dos ejemplos. Uno del poeta chileno Nicanor Parra. Él nos dice que la poesía es todo lo que se mueve, el resto es prosa. Nos dice que la poesía es todo lo que se mueve, el resto es prosa. O sea, que la poesía está en movimiento. Quizás está en todas partes. Y lo demás, la prosa sea historia. Nos dice también Platón, un gran filósofo, un gran pensador de la Grecia clásica. Nos dice Platón que al contacto del amor, todo el mundo se vuelve poeta. ¿Qué quiere decir eso? Al contacto con el amor, todo el mundo se vuelve poeta. Nos quiere decir que al igual que Nicanor Parra, que la poesía está en movimiento, está en todas partes, que todo lo que hagamos, hagámoslo con poesía. Yo les doy un consejo porque es mi género preferido la poesía, el género lírico. Yo les digo que todo lo que hagan, háganlo con poesía, háganlo con sentimiento, háganlo con pasión, háganlo con amor. Porque si es que algo está hecho con pasión, con poesía, con amor, el resultado va a ser un resultado también muy bello, muy hermoso, producto de la poesía misma. Porque la poesía es más que versos. La poesía es más que palabras. Es un acto, es un sentir. Donde yo lo practico y me gustaría que algunos de ustedes también lo hagan. Entonces, ya viendo que no se puede definir la poesía y hay aproximaciones, vamos a ver su composición. La poesía está compuesta, pues, en verso. La suma de versos hacen una estrofa, pero el verso se puede clasificar mediante verso de arte menor, verso de arte mayor y verso libre. Vamos a ver que en los versos de arte menor son aquellos versos que las sílabas suman un número de 2 a 8 sílabas, donde un verso de 2 sílabas será pues bisílabo, un sílabo de 3 sílabas será trisílabo, un verso de 7 será heptasílabo, un verso de 8 será octosílabo, hasta el 8. De 2 a 8 versos se dice que es un verso de arte menor. Pero ¿qué pasa si es que es un verso de arte mayor, que es de 8 a 16? O sea, que en la línea del verso, la sumatoria de sílabas de 8 a más se llaman versos de arte mayor. De ahí adelante tenemos 10 decasílabos, 11 endecasílabos, 12 dodecasílabos, 13
tridecasílabos, 14. En el 14 hay un verso de arte mayor denominado alejandrinos, porque en España, en esa época medieval, se escribía mucho en versos alejandrinos. El 15 va a ser tridecasílabo y el 16 va a ser el verso de arte mayor llamado heroico o también llamado octonario. Dicho esto, vamos a ver entonces qué es el género lírico. Vamos a definir el género lírico de la siguiente manera. El género lírico es aquel en el que el poeta transmite sus sentimientos, su mundo interior, sus estados de ánimo. Ojo, el verso, cuando es la poesía, nos da la unión de verso, una estrofa, aunque también se puede decir que hay prosa poética. Entonces, podemos decir, a partir de todo esto, que el poema es la representación por excelencia del género lírico. El poema va a ser la representación donde tiene especies. Vamos a ver cuáles son las especies del género lírico. Vamos a ver 7 o 8 las más importantes. 1. La oda. ¿Qué es la oda? La oda, pues evidentemente, es la poesía que expresa entusiasmo por un tema religioso, un heroico, por un personaje que haya tenido un acto heroico, un hecho religioso. Por ejemplo, Oda a Miguel Grau. En esa poesía resaltamos los valores y el heroísmo de Miguel Grau, todo lo que hizo por su patria. Oda, por ejemplo, a Santa Rosa de Lima. Tenemos pues en esa oda una composición poética donde vamos a alabar la devoción religiosa de Santa Rosa de Lima. Otra especie lírica tenemos, aparte de la oda, tenemos a la elegía. La elegía es la composición poética donde el poeta expresa su tristeza por la pérdida del ser querido o por una desgracia colectiva o individual. Por ejemplo, se nos muere un padre, hermano, madre. Escribimos un poema melancólico, un poema de tristeza donde extrañamos al ser que amamos, ya sea porque no está en vida o está lejos. Eso es una elegía, un poema de tono melancólico, tono triste, nostálgico, sobre la extrañeza, sobre el sentir del ser que ya no está y que siempre lo recordamos, la elegía. Vamos a ver otra especie lírica que es la égloga. La égloga es una composición poética que habla sobre el tema de la naturaleza y del campo. Una poesía pastoril, donde el poeta transmite el sentir de la naturaleza y también del campesino con los temas humanos de ellos. Vamos a ver otra especie lírica, tenemos pues al romance. El romance es una composición, una serie de versos, ojo, que es muy apegado a la época cultural tradicional española. Son breves composiciones, los romances, que están hechos de forma anónima y de forma oral, donde se cuentan breves historias generalmente heroicas o de hazañas de algún caballero. Medieval, evidentemente. Vamos a ver que de los romances viene el soneto. Es una composición que se da, que tiene igual a 14 versos, que se dividen 2 cuartetos y 2 tercetos, que es de tema libre, donde la composición es más que todo lo más importante de la poesía en sí. Tenemos también otra especie lírica que es, por ejemplo, la epístola. La epístola es una composición lírica que se plasma en una carta. O sea, la epístola es una carta escrita, evidentemente en versos, pero en forma pues epistolar, en forma de cartas. Por ejemplo, tenemos una famosa obra que es Epístola a Abelardo, una carta escrita en verso en forma de poesía. Y también, finalmente, tenemos a la poesía épica, aquella poesía que va a estar dada o escrita por temas referentes a 2 vertientes. Una, al destino de un pueblo, como la Ilíada, y la otra, a la hazaña de un héroe, como el Mío Cid. Son poemas escritos en versos, generalmente muy apegado a lo clásico, donde se cuenta pues la historia de un pueblo como Troya, la Ilíada, o también se cuenta pues la hazaña de un gran héroe que lucha por su rey o por su pueblo, que es el Mío Cid. Son cantares de gesta, que estos cantares de gesta, que es la otra especie épica, son también aquellos poemas que tienen temas referenciales, por ejemplo, como la formación de reinos y también la hazaña de un héroe. Generalmente hablamos de cantar de gesta, que eran composiciones poéticas anónimas en su mayoría y eran transmitidas de forma oral. Aproximadamente entre los siglos
pues 12 hasta el 14 y generalmente eran transmitidos por los juglares que iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, cantando o recitando estas poesías anónimas de los cantares de gesta. Y también dentro de la poesía épica podemos añadir un elemento más que es la poesía culta, que surgen en el Renacimiento y también en el pre-Renacimiento, hablamos del siglo XV, ojo, donde se adoptan las medidas clásicas grecolatinas. Ahí aparecen grandes poetas cultos, grandes poetas renacentistas, como lo fueron, por ejemplo, Dante Alighieri con la Divina Comedia, donde se caracteriza por tener un lenguaje muy elevado. Y hemos visto a grandes rasgos lo que es el género lírico, un género preferido donde yo trato de escribir y trato de hallar en mi poesía pues una búsqueda interior sobre el conocimiento, y la poesía a mí me va a servir para conocerme más, para expresarme mejor y para que evidentemente transmitir amor desde la belleza del alma. Va a quedar como actividad hacer dos cosas. La primera, escribir un poema escrito por ustedes a mano y en su cuaderno de cualquier tema libre. Y número dos, va a tener que hacer un video que dure 1 minuto o menos de 1 minuto sobre cualquier poema que encuentren en internet o en algún libro o su poema favorito. Me lo mandan al correo esas dos actividades, tanto del poema escrito a mano por ustedes y el video corto del poema favorito o de cualquiera que ustedes pueden buscar. Recuerden que si van a hacer poesía, tanto recitar o van a escribir poesía, háganlo todo con poesía, háganlo todo con amor. Porque la poesía hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque es producto del ser humano. Somos humanos, sentimos, amamos y queremos, y la poesía es producto de ello. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y en una eventual nuevamente clase virtual por medio de YouTube. Nos vemos. Chao, 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 chao.